Shalom Beslajá, qué bueno verles. Podemos nuevamente conectarnos para dedicar tiempos fijos de estudio de Torah, de la Torah Kedushá, al terminar un día y ya en breve poder comenzar un nuevo, sin antes dejar la oportunidad de estudiar unas líneas de Torah, algunas alajot, podernos motivarnos en el estudio de la Torah Kedushá. Quedamos en el shur pasado acerca de las leyes del Maaser y algunas preguntas técnicas del Maaser, a quién podemos dar, el Gabay, qué Gabaim podemos escoger, quién es el que tiene algún tipo de prioridad para otorgarle o brindarle el Maaser, cómo debemos hacer y proceder diferentes, conforme a los diferentes niveles de Sedaká que hay. Hoy vamos a hablar un poquito de las leyes del Homesh. La diferencia entre el Maser y el Homesh es la cantidad. Sabemos que el Maser es una obligación para Am Israel, pero la cantidad de Maser es el 10% de la utilidad de lo que Hashem le permite ganar o disfrutar de este mundo. Ahora el Homesh, sabemos que la cantidad viene Hamesh del quinto. El quinto que tenga justamente de esas ganancias será justamente el equivalente a un 20%. Hay algunas preguntas interesantes que trae Jajam Amram en su libro A Todo Hogar. Una de ellas es, ¿qué puedo realizar con el Homesh? ¿Sus leyes son iguales a las del Maaser? ¿Y que exactamente todo igual, como hemos aprendido? Hay muchas cosas que no se pueden hacer con el Maaser. En cambio, con el Homesh hay mayor libertad de elección. Por ejemplo, con el Homesh sí se puede pagar parte de la colegiatura de un niño, o lo que sería el Maaser no, pero parte del Homesh, ese 20% restante que normalmente tú das o tienes a bien dar cuando das el Homesh, de ese rubro se podría, no del Maaser, pero del Homesh así. Se puede comprar con Homesh tefilín, mezuzot o cualquier objeto de Kedusha. También se pueden comprar libros de Torah, así como Gemarot, Mishnayot, etc. Ya habíamos visto que con respecto al Maaser, sí se pueden comprar libros de Torah, pero hay que dejar la salvedad, anunciar públicamente, preferiblemente escribirlo en el libro, es decir, este es un libro comprado con Maaserot y que las personas se puedan beneficiar de estos libros. Cuando la persona gasta el Homesh para adquirir estos propios libros, los libros que son para él, no hay problema. En cambio, el Maaser no sirve a hacer esto. El Maaser, la persona no puede, digamos, decidir que La va a ropa sí, ya no hay nada ahí. utilizar los libros, que va a utilizar los libros para él. El Maaser no puede tomar esta decisión, pero del Homesh sí. El Homesh lo podemos usar para comprar comida y bebida, Lechvo Shabbat, ¿sí? Pero con el Maaser no. Todo lo que es Shabbat, todo lo que son misbot, el Maaser no puede salir. Entonces viene una pregunta que creo que muchos ya se tienen en este momento. Entonces, ¿el Homesh es una cantidad que aumentamos al Maaser? ¿Es un porcentaje que aumentamos al Maaser? ¿O es contenido en sí mismo como el Maaser? Es una muy buena pregunta. Entonces, para aclararlo, la persona cuando recibe sus ingresos y hace la separación del maaser, que en parte, como ya vimos, allí es donde radica la mitzvah. Cuando ya separas lo que es tuyo o lo que Hashem te permite disfrutar de. Y obviamente lo que separas para Kadosh Baruj Hu. Estamos en una parasha increíble, parasha Kitabó, cuando entras a la tierra y cómo tendrías que presentar una ofrenda especial de las primicias de la tierra y hacer una declaración específica justamente frente a Kohanim. Es muy importante entender, ejemplo de esto, es que la persona cuando está haciendo Bikurim allí bajo la orden que nos da la mitzvah en la Torah, únicamente cuando ya estemos establecidos dentro de la tierra de Israel, como nos dice el Rebbe Lubavitch en su Sijá, muy interesante para que todos estudiemos su Sijot, dice el Rebbe debe cumplirse dos condiciones. La primera, establecerse dentro de la tierra de Israel, y la segunda, justamente, que no te establezcas solo. O sea, que seamos varios, muchos que nos podamos establecer para poder cumplir con esta misma, que todo Am Israel, por ejemplo, puede establecerse. Así se cumplió en los días de Yoshua.
que tomaron 14 años de la vida de todo Am Israel para poder conquistar la tierra, poder establecerse y poder hacer la declaración tal como está en la Torah. Pero entonces, el maaser es eso que tú entregas, que tú das, cuando ya has hecho la separación, ese 10%. Cuando la persona decide hacer homesh, la persona tiene que tener mucho cuidado. No puede ser, por ejemplo, que hoy sí doy el homesh, pero el siguiente mes ahora solo doy más. Es muy similar, ahorita lo vamos a hablar, por ejemplo, como cuando una persona, una mujer, decide de aquí en adelante, a Aed, encender sus velas de Shabbat con aceite. Ya no puede decir, bueno, esta semana enciendo con velas, la otra semana con aceite, la otra semana con velas, no. En cuanto a cuestiones de santidad, seguimos ascendiendo. Que la persona, si ya se comprometió, por ejemplo, con lo que son las velas de Shabbat con aceite, asimismo también tendría que hacer con el Homesh. O, por ejemplo, recibir Shabbat mucho más temprano. Algunos hacemos de recibir el Shabbat con Jesús 10 minutitos antes de lo que está marcado, esos 18 o 22 minutos antes de la Shekiah. Entonces ya no puede ser que este Shabbat agregó 5, el otro Shabbat agregó 7 minutos, el otro Shabbat o el próximo agrego 20, después agrego 1. No, ¿sí? La persona no puede caer en esto. La persona tiene que tener mucho cuidado. Justamente a aquello que se comprometió, tiene que, Baruch Hashem, intentar subir en cuestión de santidad. Entonces, cuando ya la persona decide dar el Homesh es el 20%. El 20% de sus ingresos, después de mirar esos ingresos brutos, se miran ahora el ingreso neto, después de sacar todos, todas las deducciones fiscales, todo aquello que tal vez descuentos de ley, descuentos que se le hacen en la compañía, como ya vimos, descuentos que también necesitan, por ejemplo, para pagar empleados o para lo que concierne a su trabajo y demás. Hay algunos descuentos que no aplican. Y después de eso, Baruch Hashem ya puede separar más seguro. Recordamos que esto es una mitzvah únicamente para Am Israel. ¿Listo? Aquel que no es judío no está obligado a hacer esta separación. Pero aquel que ya lo es o está en un proceso de conversión debe saber que cómo honramos a Hashem, decimos Bejol Nafshecha o Bejol Maodeja, con toda nuestra alma, pero también con nuestras muchezas. Así decirlo, Rashi, Sichrono y Barajá nos enseña que es con todas tus riquezas, con todo tu potencial, con todo lo que tienes. Está bien. Entonces así también tenemos que honrar a Hashem, para que por favor lo tengamos presente. ¿Listo? Ahora, ya cuando la persona decidió, desde ahora en adelante, ya no da el maaser, sino que da el homesh, ese homesh tiene que ser, Baruch Hashem, como una decisión que tiene en su vida, que no va a empezar a restar, como dijimos ahorita, del ejemplo de las velas de Shabbat, o como dijimos del ejemplo de Tosef de Shabbat, sino que la persona tiene que aumentar, o sea, mantenerse en ello, ¿sí? No puede ser, por ejemplo, que la persona da el homesh este mes, y la otra semana, el otro mes, no, ahora solo doy el 10 y ahora solo doy el 8 porque no es una cuestión opcional. Realmente una persona, cuando ya ha decidido hacer algo y ya lo ha hecho por 3 veces, tiene hasaka, conforme a nuestros sabios. ¿Qué es hasaka? Hasaka es que tiene la fuerza de que va a continuar ese hábito. Y entonces desde el cielo se espera que también continúe ese hábito. Entonces no puede ser, para que me entiendan, este mes sí doy homesh y entonces el otro mes doy homesh, pero ahí nos dice la halajá que podemos utilizar parte del homesh para la colegiatura de nuestros hijos, normal, la colegiatura que no es de Torah, o nos dice que podemos comprar misbot, objetos de misbot con ellos. Y al siguiente mes volvemos al macer normal. Entonces tomamos de ese macer normal de 10, ahora tomamos también para hacer otras cosas que normalmente no se puede o no se cuenta o nuestros jajamín no nos dan el permiso de utilizar ese macer de esa manera. Entonces, para que tengamos presente cuándo se puede utilizar, por ejemplo, como aquí nos dice, también para los libros que tenemos de Torah en casa o justamente la ciudad de Shabbat, perdón, se puede utilizar únicamente cuando estamos dando el homesh.
Dicen nuestros jajamim que el Maaser alude a Maaser Rishon, que era el Maaser que se les entraba a Kohanim, y a los Levim que servían en el Beit HaMikdash. Ya vimos parte de cómo estaba distribuido el ciclo de Maaserot Beterumot con respecto al año agrícola, que eran 6 años de trabajo de la tierra y el séptimo se descansa. Y justamente en la Torah, en esta Parashá Kitabot, también se nos narra que la persona no puede comer ni beber del Maaserot, justamente si está en periodo de luto, no puede comer del Maaser Sheni. Y en Parashá Re aprendimos acerca de las leyes de Maaserot Beterumot, aquellos que aplican a Maser Sheni. Entonces, según esto, el cual Maser Sheni era llevado a Jerusalén para ser consumido allí, por lo tanto hay que procurar dar Maser Rishon a Talmidei Jajamim. Parte de ese 20%, el primero de ese 10, damos justamente a aquellos que se encuentran a estudiar Torah en los Batea Knesset, Batea Midrashot, y aquellos al estar sentados en el Midrash, al lugar de los Kohanim en el Beit HaMikdash, y el Maser Sheni, ese lo da el Homesh, ese 10% de más, lo da a los pobres, pero sabemos, no de todo el mundo, a los pobres de Am Israel. Maserot y Termot, se lo damos a nuestro pueblo, aquellos que hacen parte de Am Israel. ¿Listo? No es a cualquier persona. Por lo tanto, dice Jajam Amram, un secreto interesante, si es que le cuesta mucho trabajar a la persona y separar el Homesh y tiene planeado un viaje o va a vivir a Israel, que lo separe y que ese dinero lo consuma en Israel, ya que como mencionamos anteriormente, hay quien dice que el Homesh justamente es ese 20% que aplica a lo que aplicaba en la distribución de los Maserot y Terumot a Maser Sheni. Entonces aquí hay un hidush bárbaro de Jajam Amram, que es, ¿quieres viajar a Eretz Israel? ¿Quieres establecerte en Eretz Israel? El Homesh. Empieza a dar el Homesh. ¿Sí? Estás actuando conforme a la mitzvah. Estás intentando ir hacia la mitzvah de Shubat Hashem. Estás intentando volver hasta Hashem. Entonces empieza a dar el Homesh, porque parte de ese Homesh tiene que ser consumido en Eretz Israel. Es como si le dijeras, por ejemplo, como Jajamín nos dicen, ¿quieres una casa nueva? Primero compra una mezuzá. Si compras una mezuzá, empieza a ver el sehud del mérito para que tengas una casa nueva. Te estás adelantando la mitzvah. Entonces, si en este caso tú quieres ir a Israel, Besrat Hashem y demás, da el Homesh, da el 20%. No quiere decir que la persona tiene que hacer 10, ¿sí? Y luego 20%, dar una quinta parte. No, no son 30. Tiene que dar únicamente 20% los primeros 10 contenidos como lo que se considera el Maser Rishon y el segundo porcentaje del 10% es el que se consideraría, conforme a nuestros sabios, a ese Maser Sheni. Hoy en día hay mucha gente que da el 20%, cumpliendo así esta costumbre en su máxima perfección. Y la verdad es que haciendo una pequeña encuesta, dice Jajam Amram, se dio cuenta que su dinero rinde mejor que los demás que separan solamente el máser, además lo hacen con todo el placer del mundo. Obviamente, esta segulot, estos consejos que nos trae aquí Jajam Amram, no es que porque haces el consejo te va de esta manera. Justamente es porque haces este consejo con alegría, porque realmente te estás vinculando, preparando para la mitzvah, porque realmente tienes la conciencia de hacerlo, no por los beneficios, sino porque amas a Hashem. Como diría el Admur Hasakem, porque pasaste de Ahabat a Ata, de un amor bajito a una Ahabat y la Y justamente en este tiempo, Rajmim es el hijo en medio de este mes de Elul, es lo que nos dicen Rajmim, que tenemos que corregir, que la teshuvah que estamos haciendo no sea por temor al castigo, que no sea justamente, como dice la Mura Saken también, una yirat, no un temor bajito, sino yirat y laat, un temor alto. Realmente ese temor alto cuando haces teshuvah por amor a Hashem, no por temor al castigo. Cuando ya te das cuenta, ¿sí? Que pronto sobre ti, como estamos analizando justamente con el Minyan, con el Kolel esta mañana, es muy probable que también muchos de nosotros tengamos penas de caer de encima, tengamos muchas cuentas pendientes con Hashem, tengamos pecados de Hashem Badai, Hashem Talui, estemos también, tal vez, como nos dice Masejet de Shabbat, ¿sí? Haya una cuenta de pendientes de Korbanot que vamos a presentar el Beit HaMikdash una vez esté en pie,
y no tenemos ni idea de todas las cuentas que tenemos pendientes con Hashem. Entonces, la Teshuvah realmente es cuando la persona se da cuenta de todo esto y que aún así vive, aún recibe la misericordia de Hashem, aún vive con el temor, la alegría de Hashem que le da un nuevo día más de vida. Cuando la persona está así y sabe que ya tiene un montón de transgresiones y que quizás la cuenta está en aumento, pero aún así decide hacer Teshuvah porque ama a Hashem, no por todas estas consecuencias, Baruch Hashem, ahí es donde Jajamín nos dicen que alcanza el nivel de que todas sus transgresiones, todos sus pecados, todos sus averot, ahora les son contados como misbot. Pero eso solo pasa cuando la persona hace una teshuvah, shelima, pero hace una teshuvah justamente con amor. Vamos a estudiar dos capítulos, el caso de Berajot, de el Mishneh Torah. Sabemos que Calva Homer, todo lo que nosotros nos damos cuenta que damos a Hashem, a veces en Sedakot, en Tefilot, en Terumot, lo que hacemos en Berajot, justamente conforme nosotros nos comportamos con Hashem, justamente Hashem también se comporta con nosotros. Y una de las claves justamente para tener buenas finanzas, buen sustento, que haya Parnasat Torah, únicamente es dar más a y Terumot. Es también justamente lo que sale de nuestros labios. ¿Sí? Como dice el Mishle, la persona vive de lo que sale de sus labios. ¿Y qué es lo que está saliendo de nuestros labios? Que sean bendiciones. Entonces, vamos a hablar de dos perakim del Mishneh Torah. Dice, el que come pan, lo cual requiere la bendición de Hamotzi, debemos recordar. Y lleva las manos, ya sea para comer, para recitar el Shema o para orar, debe pronunciar primero la verajá. Bendito el que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó el lavado de las manos. Así dice el Rambam. Pues esta es una disposición de los sabios, a quienes tenemos el orden de obedecer, como está escrito, como está en Devarim 27. Justamente estamos en medio de estos capítulos, según el ciclo normal de la Torah, dice conforme a la doctrina que ellos te enseñen, así debes de